Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y Buenas usted? noches, bien, gracias. Pues Hola, buenas noches. aquí con la novedad de encontrarme con ustedes en esta invitación que me hacen. No sé de qué se trate, pero bueno, mucho gusto, participamos con ustedes. No sé si me quieran platicar de qué se trata. Bueno, pues primero que nada, buenas noches, ingeniera. El equipo número 3 del grupo 3 de cálculo de la Universidad Autónoma del Estado de México le agradece su tiempo y su colaboración para esta entrevista que es con fines didácticos para la materia de cálculo 3. Primero que nada, eh, espero que me pueda permitir su presentación. Para todos, la ingeniera que hoy nos acompaña lleva por nombre Judith Pérez Morales, egresada de la licenciatura de Ingeniería Civil en el año 2000 por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Ingeniería en Administración de la Construcción por la UAM en 2015. También cuenta con un diplomado en Diseño de Estructuras y Cimentaciones por la UNAM en el año 2017. Es docente de la Facultad de Ingeniería de la UAM desde el 2006 y profesor definitivo de las asignaturas en las unidades de aprendizaje de física y análisis estructural. Ha desempeñado su labor profesional en el sector privado, desarrollando diversos proyectos de análisis y diseños estructurales de diferentes edificaciones, entre las que destacan su participación en la obra como el Museo Leopoldo Flores de la Universidad Autónoma del Estado de México y el edificio de educación continua y a distancia de la UAM. Bienvenida sea y nuevamente muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que les pueda apoyar en su trabajo. Ya saben que yo con todo gusto lo hago. Entonces, pues aquí estamos y si gustan dar comienzo. Bueno, Ok, le cedo la palabra a mi compañera Andrea Cruz Arellano. muy buenas noches, doctora, ingeniera. Andrea. ¿Qué tal su día, su noche, su tarde? Pues yo creo que como a todos ya nos está pesando este encierro, pero pues hay que aguantar un poquito más. Pues todos, de alguna manera creo que todos la estamos pasando no tan bien, pero pues dentro de lo que cabe, vamos a poner todo de nuestra parte para que esta situación mejore para todos, sobre todo sigamos aquí, ¿verdad? Es fundamental ahorita seguirnos cuidando, no bajar la guardia y seguirnos cuidando, mantener todas esas medidas con las que hemos venido trabajando y pues aunque está siendo muy difícil esta situación de llevar los semestres virtuales, ya a todos nos hace falta ese contacto físico, pues aguantemos un poquito más, hagamos un esfuerzo para que en un futuro ustedes que se van a desarrollar como profesionistas en el área de servicio a la sociedad, pues puedan de alguna manera encontrar situaciones que les permitan dar solución a este tipo de problemas que se presentan dentro de su área, ¿verdad? Decíamos con otros maestros que pues nosotros nos dedicamos a construir estructuras y ahorita esta pandemia nos obligó a estar dentro de nuestra casa. Muchas veces son espacios que ni siquiera están acondicionados para tenernos dentro porque hacemos estructuras de fuera, hacemos escuelas, hacemos hospitales, edificios donde hay mucha gente, se congrega la mayoría de las personas, pero ahorita todos esos edificios están abandonados. ¿Qué hacemos ahora con esas estructuras que se abandonaron? Yo creo que ahí es donde ustedes tienen una labor muy importante por hacer, ver qué hacemos con todas esas estructuras que tuvimos que abandonar en estos momentos. Es muy cierto, ingeniera, el hecho de estar encerrados. Ya esperemos el próximo semestre regresar. Yo tenía una pregunta para usted precisamente sobre este encierro. No sé si usted durante este confinamiento, en algún rato libre, a lo mejor en el hecho de que usted extraña hacer lo que le gusta, ¿ha pensado en algún proyecto que le gustaría llevar a cabo cuando termine el confinamiento o llevarlo a cabo durante? Sí, la razón de lo que les platicaba hace un rato, ¿no? Que muchas de las estructuras quedan abandonadas cuando estas ya no se usan. Este,
hay un nuevo tema, algo muy innovador que se está rescatando, que se aplica tanto para las personas y ahora lo estamos aplicando para las estructuras, es decir, cuando estas son resilientes. ¿Qué significa que sean resilientes? Así como ese término se aplica a las personas, también a las estructuras, que estas, a pesar de los daños que sufran por alguna situación, ya sea un evento sísmico, un evento de viento o alguna situación extrema de cargas a las cuales se vio sometida, aún así esa estructura pueda responder de manera favorable y a lo mejor con adecuaciones, a lo mejor con algún refuerzo, esta pueda llevarse a cabo y la estructura pueda rescatarse. Yo creo que estamos ahorita trabajando en esa área de la resiliencia de las estructuras. Y sí, es un proyecto que tenemos por ahí un poquito atorado, pero es en el que vamos a trabajar. Y ahorita, a razón de la pandemia, pues se vio más necesario tratar esa situación de decir las estructuras que están abandonadas, pues por el mismo desuso, también se deterioran. ¿Qué va a pasar con ellas? Hay que seguirlas usando, hay que adaptarlas, hay que modificarlas, pero no hay que demolerlas, porque incluso hay estructuras que rebasan incluso nuestra propia vida. Ellas se quedan y nosotros nos vamos. Entonces, es importante aplicar ese término también a las estructuras. Sí, muy cierto, profesora, muy acertado pues el proyecto que llevan a cabo con estas estructuras ahora que están solas. Pues esa era mi pregunta, profesora. Le cedo la palabra a mi compañero Mateo, que también tiene preguntas para usted. Gracias. De nada. Adelante, Mateo. Sí, gracias. Hola, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuestra entrevista, esta pregunta va más enfocada hacia el cálculo, porque es el fin de nuestra entrevista, pero ¿por qué es tan importante el cálculo en nuestra carrera, que es la ingeniería, y cuáles son sus aplicaciones más comunes dentro de ella? Bueno, para empezar, la carrera de ingeniería civil, como ustedes saben, es una carrera que tiene muchos conceptos físicos, muchos conceptos que a lo largo de su carrera ustedes van a aprender, a desarrollar, a aplicar ya en la vida profesional. Tal es el caso de el área de estructuras, donde van a ver estática, dinámica, elementos mecánicos, resistencia de materiales, el área de hidráulica, todas las hidráulicas que quieran ver, el área de mecánica de suelos, todos ellos son fenómenos físicos. ¿Dónde entra aquí el cálculo diferencial e integral? Bueno, es muy común que en la mayoría de las ramas de la ingeniería y particularmente en la ingeniería civil, esta área de cálculo diferencial e integral se utilice para que nosotros podamos comprender cómo funcionan todos estos fenómenos y más allá de comprender cómo funcionan, poder representarlos mediante ecuaciones. La finalidad es que ustedes conozcan los fenómenos y los puedan explicar a alguien más. ¿Cómo los vamos a explicar? Muchas veces el lenguaje que utilizan, por ejemplo, nuestros compañeros de humanidades es muy diferente al que nosotros utilizamos. Sin embargo, tenemos que utilizar un lenguaje común donde todos nos entendamos. ¿Cuál es ese lenguaje que los ingenieros utilizamos? El lenguaje matemático. Y el cálculo diferencial integral nos va a permitir describir todo el proceso de un fenómeno físico para poder expresarlo mediante ecuaciones, mediante funciones que determinen el comportamiento de las variables que intervienen en cada fenómeno. Entonces, es bien importante esta parte del cálculo diferencial e integral. Nos va a adentrar a términos como de velocidades de flujo, determinación de áreas, por decir cosas muy simples. Y sobre todo a nosotros en el área de estructuras, pues hablamos de resistencia de materiales. A fuerza tenemos que meter ahí el área de cálculo diferencial e integral para poder describir cómo se comportan todos esos fenómenos y las variables que intervienen en ellos. Muchísimas gracias por su respuesta. Sí, sí entendí un poco más cómo se usa, pero por el momento le cedo la palabra a mi compañera Evelyn. Muchísimas gracias. Ok, Mateo. Hola, ingeniera, buenas noches. Hola, Evelyn, buenas noches, gusto en saludarte. Sí, igualmente, es un gusto, ya tenía mucho que no la veía. Sí, bueno, pues mi pregunta es,
¿Con qué considera que tiene relación la materia de cálculo 3? Creo que se trabó un poquito y se cortó tu pregunta, pero si no la vuelves a Bueno, repetir. perdón, la repito, ¿con qué materias de semestres más avanzados considera que tiene relación la materia de cálculo 3? Bueno, yo creo que tiene relación con todas las materias, como ya les había dicho a ustedes. Básicamente, la ingeniería civil es aprender cómo se comportan todos los fenómenos que nos rodean para que ustedes en un futuro puedan resolver problemas relacionados a cada área en particular. Entonces, nosotros aplicamos el cálculo diferencial en cada uno de esos fenómenos. ¿Para qué? Para poder describir cómo se comporta. Entonces, si por ejemplo ustedes quieren determinar la resistencia de una viga, pues ustedes ya no van a aplicar a lo mejor esas ecuaciones que nos van a determinar cómo llegamos a la relación esfuerzo-deformación, porque todas esas ecuaciones a lo mejor alguien más ya las estableció, pero más allá de eso, pues ustedes deben saber de dónde se obtuvo. A partir de una situación matemática es cómo se pudo hacer la relación entre todas las variables que se involucran para obtener la resistencia de una viga. Eso es en cuanto al área de las estructuras, cuando nosotros a vigas, columnas, a todos los elementos que involucran la palabra resistencia. Si nos vamos al área de hidráulica, pues ahí tenemos que ver velocidades de flujo, tenemos que ver cuánto es cómo es la forma en la que el agua fricciona con la sección por la que está transitando, y cuando hablamos de flujo, pues sabemos que hablamos también de gradientes, hablamos de velocidades, y todos esos factores están descritos a partir de un modelo matemático de cálculo diferencial e integral. Entonces, todas las áreas con las que trabajamos los ingenieros civiles están relacionadas con esta parte matemática con la que ustedes están trabajando en su semestre. Ok, muchas gracias. Entonces sabremos que esta materia es una de las más importantes para nuestra carrera más adelante. A razón de esto que me preguntan, hay un dilema muy fuerte, de hecho, en relación a la existencia de esta materia con la que ustedes están trabajando. ¿Por qué? Porque la mayoría, si no es que todos los fenómenos con los que nosotros trabajamos ya están determinados, ya están descritos, ya están estudiados, ya están establecidos con todas esas funciones que ya conocemos para poder aplicarlas en diferentes fenómenos. Entonces se decía que incluso ya resultaba obsoleto que ustedes estudiaran esta área de cálculo diferencial e integral, y otros tantos decíamos, no, es que no es tanto que nosotros nos aprendamos todo ese desarrollo del cálculo diferencial e integral y a lo mejor lleguemos a la conclusión de una nueva expresión para un fenómeno en particular, ¿no? Sino que todo ese desarrollo matemático que ustedes hacen también hace que ustedes desarrollen su capacidad de análisis, algo que es fundamental cuando tenemos problemas prácticos. A veces, cuando ustedes terminan su carrera, se preguntan, ¿y ahora qué sé? ¿Cómo sé que me enseñaron? ¿Cómo lo voy a aplicar? Salgo y creo que no sé nada. Ese es un miedo al que todos nos enfrentamos cuando terminamos la licenciatura. Pero cuando ustedes desarrollan a lo largo de todas estas áreas que trabajan esa capacidad de analizar lo que tienen a su alrededor y las herramientas con las que cuentan para solucionar problemas, todo se vuelve más fácil. Entonces, esta área no es nada más para que lo apliquemos como tal, porque mucho ya está resuelto, sino que ustedes tengan esa capacidad de desarrollar esa visión, esa apertura de ver todo lo que tienen a su alrededor y lo puedan aplicar para la solución de problemas. Bueno, así lo veo yo. También se comentaba que era parte fundamental para la investigación, ¿no? O sea, cuando nosotros egresamos y quisiéramos dedicarnos a la investigación después, lleváramos las bases necesarias para poder desarrollar una investigación. Así es. De hecho, muchas áreas que ustedes estudian ya en una maestría,
están relacionadas con toda la parte del tronco básico con el cual nosotros comenzamos a estudiar. Eso tiene que estar bien fundamentado, todo lo que es estática, álgebra, geometría analítica, cálculo diferencial e integral. Esas áreas tienen que estar bien fundamentadas para cualquier maestría que ustedes quieran estudiar, ya sea de hidráulica, de estructuras, de transporte, de cualquiera, tienen que estar bien fundamentadas. Bueno, le agradezco mucho su respuesta y amplió, bueno, en lo personal amplió el panorama del por qué es importante. Muchas gracias. No, de nada, con saludarte nuevamente. Yo espero que, bueno, que más allá de que ustedes cumplan con un trabajo que les dejaron, pues el compartir a lo mejor la experiencia personal a ustedes les sirva de apoyo para a lo mejor alguna situación que quieran resolver en un futuro. ¿Okay? Sí, muchas gracias, ingeniera. Le cedo la palabra a mi compañero Ignacio González. Buenas noches, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, el gusto es mío. Mire, le puedo comentar que como introducción, con frecuencia nos encontramos con la necesidad de buscar la mejor forma de hacer algo, y es ahí en donde usted bien dice, donde el cálculo entra, puesto que si no ser del cálculo, pareciera que la solución fuera imposible. Entonces, partiendo de ahí, los máximos y los mínimos son de gran importancia en la vida, y que sin darnos cuenta los utilizamos cotidianamente, y usted no va a dejar mentir. Por ejemplo, pues se puede haber involucrado maximizar o minimizar una función sobre un método, ya sea en áreas, volúmenes, distancia, tiempo, incluso ganancias. Y bueno, de ahí la pregunta, en su vida laboral, ¿qué tan importantes son los máximos y los mínimos y cómo la aplica? Son fundamentales, y más en el desarrollo profesional, porque como bien lo dices, en nosotros, de acuerdo al área en la que nos desempeñemos, vamos a querer maximizar beneficios y minimizar desperdicios, minimizar problemas. Para ello, pues tenemos que hacer todo nuestro desarrollo correcto de esa aplicación, precisamente de lo que tú dices, el tiempo, de todas las variables que se involucran para un proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de la construcción, lo que queremos es maximizar tiempos para tener mejor producción, maximizar producción, y queremos minimizar tiempos y minimizar recursos y minimizar también errores. Y para ello, pues tenemos que ir viendo en cada proceso, pues qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que eso se lleve a cabo. Si hablamos de las estructuras, lo que nosotros queremos maximizar son resistencias y queremos minimizar errores, ¿verdad? Como lo que pasó ahí con el puente. Y también nosotros como estructuristas, que es el área en la que yo me desempeño, pues lo que queremos, además de ello, es minimizar responsabilidades, de tal manera que cada quien desde donde está tiene que hacer su parte. Entonces, en mi caso, pues yo tengo que lograr hacer mi máximo esfuerzo para que el desarrollo del producto que estoy entregando sea adecuado. Tengo que entregarlo en el menor tiempo posible. Tengo que entregarlo con la máxima calidad que esté en mis manos y como les decía, minimizar mi responsabilidad al grado de que yo tengo que establecer dónde voy a entrar yo. Por ejemplo, yo establezco en mi memoria de cálculo, en mis planos estructurales, cuál es mi responsabilidad, qué datos utilicé. Yo establecí que el valor mínimo o del concreto estructural que se va a usar para la cimentación es de cierto F'C, por ejemplo, de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es mi responsabilidad, establecer ese valor como un parámetro mínimo. El máximo al cual se va a llegar de esa resistencia, pues no está establecido, pero el mínimo sí. Y en las estructuras eso es muy importante, que esos parámetros, esos valores estén bien definidos para que se eviten errores en la construcción. Cuando hablamos de estructuras de concreto, los valores permisibles, digamos, de tolerancias, las podemos medir en centímetros. Podemos tener diferencias por el tipo de construcción en centímetros.
y tenemos que establecer también valores mínimos y máximos que ya están dentro del reglamento, no nos podemos pasar de ellos porque entonces estaríamos rebasando estados límites de servicio o estados límites de falla. Entonces, ahí también entran los valores máximos y mínimos. Todos aquellos valores permisibles con los que nosotros trabajamos son máximos permisibles. Entonces, son fundamentales para el desarrollo de la vida profesional. A lo mejor ya no los aplicamos con una función o con una ecuación, pero detrás de todo ese proceso de tener un valor de resistencia mínimo, un valor de deflexión máximo permisible, está todo ese desarrollo del cálculo diferencial e integral. Ya está detrás, a lo mejor a nosotros ya no nos toca aplicarlo como una ecuación matemática como tal, pero sí nos toca revisar que esos parámetros se cumplan adecuadamente. Claro, pues su respuesta nos retroalimenta demasiado y todo va entonces encaminado a un bien común. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra a mi compañera Ana Carla. Gracias, Miss. Buenas noches por quinta vez. Y buenas noches. Bueno, mi pregunta va más a la idea social, porque pues obviamente como ingenieros vamos a trabajar con personal y pues no nos podemos centrar solamente en los cálculos. A raíz de eso, ¿usted a lo largo de su trayectoria se ha visto en problemas éticos o morales que los tenga marcados? O sea, que nos puede explicar qué tanto llegaron a afectar en su punto o en su momento. Bueno, en primer lugar, algo que mencionas y que es fundamental y es lo más importante para todos como ingenieros, es que lo más importante que tenemos es el sector humano. Sean las personas que trabajan con nosotros, empezando por nosotros mismos, nuestra familia, los seres que trabajan con nosotros, nuestros alumnos en mi caso, todo el sector humano es lo más importante. En función de ello, nosotros tenemos que ser sumamente responsables en cada parte que nosotros laboremos. Decían a modo de chiste, ¿no? Los doctores pueden enterrar sus errores, pero nosotros no, porque si una estructura falla, ya lo vimos ahorita, desafortunadamente, se lleva más de una persona. Es un error fatal que involucra la pérdida de lo más importante, de los seres humanos. Entonces, como ingenieros civiles tenemos una responsabilidad muy, muy grande a la hora de diseñar espacios, de cumplir una función que dé solución a una necesidad en la sociedad, de cualquier tipo. Si hacemos incluso lugares lúdicos, pues obviamente esos van a estar repletos de gente. Si hacemos obras hidráulicas, van a ser para el servicio de una comunidad. Si no lo hacemos correctamente, pues todo ello va a involucrar ya no el beneficio a la sociedad, ¿verdad? Sino un perjuicio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respondiendo a tu pregunta, no, yo nunca he tenido, afortunadamente, una situación en la que haya tenido que decir, actuamos mal, nos equivocamos, hicimos algo incorrecto, o involucrar la parte ética, ¿no? De decir, que estoy mal, pero pues voy a dar unos pesos y pues ahí se cubre. No, afortunadamente no. Sí existe y desafortunadamente más en el sector público es algo muy dado a ello. Antes era muy lucrativo trabajar con gobierno, ser un proveedor de obras de gobierno. Ahorita ya no. ¿Por qué no? Porque el llamado diezmo ya se quedó nada más con el nombre, pero es algo que ya todo el mundo exige, y exige desde el que está más abajo hasta el director de obra. Entonces, esa es una situación muy lamentable que sucede en nuestro país y a la que desafortunadamente ustedes se van a enfrentar, pero hay que buscar la manera de trabajar de la mejor forma, sin tener que caer en ese tipo de juegos, porque como bien lo dijiste, involucra la parte ética. Entonces, ahí sí ya es una cuestión meramente de valores, meramente personal,
en la que ustedes tienen que pensarlo muy bien, ahora sí que si le entran o no. Digo, afortunadamente nunca me he visto involucrada en una situación de ese tipo, y si fuera el caso, pues se los compartiría sin problema, y pues solamente les puedo decir esa experiencia de lo que he escuchado de compañeros tal que se han enfrentado a esas situaciones en las que decían, es que hace unos 10 años era muy lucrativo trabajar a gobierno, ahorita ya no, ahorita hasta el señor de las tortas que cuida la bodega quiere su diezmo y pues ya no sale para todo, ¿no? Entonces, caímos en ese juego, se cayó en ese juego y se creyó que era muy lucrativo hacer obra a gobierno. Entonces, hay que buscarle por otro lado, chicos. Sí hay trabajo, ¿por qué? Porque la función del ingeniero civil es resolver problemas de la sociedad. Entonces podemos entrarle a cualquier cosa. Ustedes cuando salgan no tengan miedo. Yo siempre los invito a que cuando sus jefes les pregunten, les digan algo, haz esto, pues no les den miedo y no digan, es que no sé, porque dentro de todo lo que ustedes ya les enseñamos, sí saben, solo que como se enfrentan por primera vez, pues sí da miedo, sí da miedo. Acérquense a personas que estén dispuestas también a enseñarles, siempre las hay, así como hay siempre quien nos va a poner el pie y va a decir, no, tú no, también va a haber gente que va a estar dispuesta a ayudarlos. Apóyense de ellos y verán que, pues que la situación va a mejorar y les va a ir muy bien en su vida profesional. Bueno, espero que esa haya sido la respuesta o me desvíe mucho. No, está bien, gracias por su honestidad. Ok, gracias, Ana. Y ya por último, yo creo que hasta aquí. Ok, sí, ustedes yo me puedo pasar horas, Casi no se me da hablar, ¿verdad, Pau? Sí. Ya por último, pues bien sabemos que imparte la asignatura de física, pues como lo mencionamos en la presentación y por situaciones personales, la pregunta en concreto o lo que buscamos que nos dé referencia es exactamente con qué temas tienen relación física y cálculo 3 en común. Así muy en concreto, en física, ahorita abordamos los temas de electromagnetismo, acústica y óptica. Para empezar, todas son ondas. Los temas que nosotros tratamos en electricidad, magnetismo, acústica y óptica, son temas que se describen mediante ondas. Y hay dos temas en particular que están muy relacionados con los gradientes, con la parte del rotacional, que son la ley, que es la aplicación de la ley de Gauss, tanto para electricidad como para magnetismo. Ahí tenemos la aplicación práctica de cómo obtenemos el flujo para un campo eléctrico y el flujo para un campo magnético y las dos particularidades. ¿Qué pasa cuando tenemos una superficie cerrada y tenemos las líneas de campo magnético que atraviesan una superficie? ¿Cómo se evalúa cuando es un campo eléctrico y cómo se evalúa cuando es un campo magnético? Esos serían los temas que así están directamente relacionados con lo que ustedes están tratando de rotacionales. Ok, pues básicamente era la pregunta. Le agradezco su respuesta y pues en conjunto de grupo también le agradecemos mucho su tiempo y pues sí, que nos compartiera un poquito de su conocimiento y experiencia. Al contrario, chicos, muy agradecida porque hayan considerado que pudiera apoyarlos en esta entrevista y espero que mis respuestas les sean de ayuda para su trabajo y pues que algo más les haya aportado. Mucho gusto en estar con ustedes. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego, cuídense mucho. Me dio mucho gusto conocer a los que no conocía y saludar a los que ya estuvieron, ya sufrieron conmigo. Bueno, me despido entonces. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego, buenas noches.